Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol declaró infundado su reclamo por la mala inscripción de Andy Polo, la directiva del Carlos Manucci no se quedó con los brazos cruzados y ahora presentó la apelación ante la Comisión de Apelaciones de la Federación, dando cuenta de algunos vacíos en dicha resolución. El tricolor trujillano se ampara en que en el párrafo octavo de la resolución, en donde la Comisión Disciplinaria no precisa cuáles han sido los requisitos que sí ha cumplido el club universitario y sobre todo, dónde se encuentran regulados. Asimismo, señala que la mencionada resolución se encuentra viciada de nulidad por no tener una debida motivación por la especificación del contenido de las normas que dan sustento a su decisión. La directiva norteña argumenta que en todo momento aseguraron que Andy Polo participó en calidad de titular en el encuentro jugado el pasado 15 de mayo de este año, siendo que al momento de su registro en el libro de pases, que se cerró el 8 de marzo del 2022, el mencionado futbolista no se encontraba en el Perú, lo que implica que no pudo realizarse los exámenes médicos respectivos de manera exclusiva para su participación en el campeonato de la Liga 1 Betson 2022. Más aún, si tenemos en cuenta que el futbolista ingresó al Perú recién el 12 de marzo del 2022. Esto en alusión a que Gianferrari mencionó que Andy Polo pasó exámenes médicos para disputar el partido amistoso ante Panamá y Jamaica en enero de este año. Pero según el Manucci, esto no contaría para participar en la Liga 1. Por lo pronto, el propio administrador de Universitario Deportes, Gianferrari, fue claro en sus redes sociales de lo que haría el club merengue. Decían que Manucci iría hasta el TAS con su reclamo. Nosotros ahora denunciaremos a los responsables de dicho club ante Integridad. No vamos a permitir que denuncien porque les contaron una historia sin argumentos. La naturaleza de la competencia es ganar en cancha, no en mesa. ¿En qué acabará esta novela? Solo que esperar. El técnico de la selección peruana sub-20, Gustavo Roverano, habló en una entrevista de los futuros futbolistas militando en el exterior con ascendencia peruana que podrían integrarse a la blanquirroja de esta categoría, como Sebastián Piñao, pretendido por la selección chilena, Kembol Guadalupe del MLS o Alexander Robertson del Manchester City de la Premier League. Vamos con la Sebastián Piñao, digo que es un chico que sí está con nosotros. Él ha tenido la posibilidad de jugar por la selección chilena. A él lo han llamado, lo han citado a la selección chilena. Después nosotros hemos hablado con él y yo le dije que a mí lo que me interesaba es que él juegue donde él sienta deseo de jugar, ¿tá? Sea con nosotros o sea con Chile. Pero eso se iba a tener que decidir él porque no iba a estar yendo y viniendo para los dos lugares. Lógicamente que en Chile se empezó a jugar antes. O sea, la selección chilena empezó a jugar antes que nosotros, porque la selección chilena ya jugó un torneo cuadrangular el año pasado, y nosotros no habíamos iniciado todavía este proceso. Yo hablé con él, le dije que esto era un tema no solamente futbolístico, sino es un tema también sentimental, de donde él quiere jugar, del querer, porque la selección no es un tema económico, es un tema de querer, de deseo. Entonces, él tenía que decidirse, a lo cual él lo dijo muy claro también, muy firme, de que él quería jugar por la selección peruana. Después lo de Kembol Guadalupe es otro de los chicos que está en el radio nuestro. De hecho, Kembol ya ha estado como sparring aquí en la selección, ha venido como ha venido John Cortés, como ha venido David Mejía, y evidentemente también es otro de los chicos que también queremos verlo, ¿no? Sí, es un muy buen futbolista, Robertson. Sí, es un volante de contención, digamos, que tiene muy buena proyección y bueno, sí, está también en nuestro radio. Estamos tratando de que los documentos de él también se puedan acelerar para tener posibilidad de poder verlo bien también, porque es otro de los chicos. Hay varios chicos, creo que si no me equivoco el chico de Manchester City todavía no tiene documentos peruanos y bueno, estamos tratando de que lo pueda sacar a la brevedad para poder tener la posibilidad de poder verlo en vivo, en directo, ¿no? Como se recuerda, la selección peruana sub-20, con algunos futbolistas citados del MLS, tuvieron una gira por el Río de la Plata, donde nos fue mal. Apenas sacamos un punto de 4 partidos disputados frente a Uruguay y Argentina, esperando que podamos ampliar el universo de jugadores convocables para esta categoría como medida a corto plazo.
porque con el escaso trabajo serio de la federación y los clubes peruanos en cuanto a la formación de menores, el futuro se ve muy sombrío. La selección peruana de fútbol realizó su tercer día de entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Sant Cugat de Barcelona con los 28 futbolistas convocados. El técnico Ricardo Gareca poco a poco va afinando el plantel de cara a lo que será el partido amistoso frente a Nueva Zelanda el día domingo y posteriormente el repechaje. El equipo realizó trabajos en ataque y defensa, así como posteriormente ejercicios de definición de cara al arco. Lastimosamente, no se pudo jugar el esperado partidito de práctica para poder ver un posible once inicial que pueda aparecer frente a Nueva Zelanda el domingo. Sin embargo, sí probó un once en trabajo de balón detenido que fue con Pedro Galese, Aldo Corso, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Marcos López, Pedro Aquino, Sergio Peña, Yoshimar Yotun, André Carrillo, Cristian Cueva y Gianluca Lapadula. Seguramente mañana se podrá confirmar si este será el equipo que arrancará las acciones frente a los kiwis el domingo. Las buenas nuevas de este miércoles son las inclusiones en los trabajos con todo el plantel con total normalidad de Renato Tapia y Cristian Ramos, mientras que Gianluca Lapadula siguió trabajando con normalidad con todo el grupo, así lo informó la prensa afincada en Barcelona. Buenas nuevas para el comando técnico, que podrán contar con el volante del Celta y el defensa de Alianza Lima. En el tercer día de entrenamiento, los dos jugadores de la blanquirroja recibieron el visto bueno y se sumaron a los demás jugadores del plantel que entrenaban con normalidad. La sombra dando los 3 pasitos de la cábala y encomendándose al de arriba, mientras que Tapia tuvo un caluroso recibimiento por Cristian Cueva, Miguel Araujo y Yoshimar Yotun. A ambos se les vio participativos en la parte física y sobre todo con el balón, por lo que podrían tener minutos en el amistoso frente a Nueva Zelanda. Para alegría del comando técnico, todo habría sido solo un susto. Por otro lado, Luis Advíncula sigue entrenando de manera diferenciada, aunque se le notó mucho mejor de su lesión. Incluso se dio tiempo para lanzar una que otra pelota a sus compañeros. El Rayo tiene las ganas de llegar al 100% para el repechaje. La novedad en el entrenamiento fue Miguel Trauco, quien se unió a los trabajos diferenciados con los fisioterapeutas de la selección. Recordemos que el lateral izquierdo tuvo minutos el último fin de semana en Francia, pero no tendría problemas para llegar bien al partido. Gianluca Lapadula con un pequeño parche y hielo en el tobillo derecho como precaución, pero que no fue obstáculo para anotar 2 goles en el entrenamiento. El bambino anda fino en el Benevento y ahora en la selección peruana como buen 9 y goleador que necesitamos. Cueva y Carrillo como armas letales en el ataque de la selección, siempre en coordinación en cada toque. Como se recuerda, la selección peruana deberá medirse en el primer amistoso este domingo 5 de junio a partir de las 10:30 de la mañana, hora peruana, en el Estadio del Español, donde dicho sea de paso, la bicolor entrenará este sábado para reconocer el terreno de juego, mientras que al día siguiente se confirmó que habrá un segundo amistoso a puerta cerrada frente al equipo local del Sabadell con los futbolistas peruanos que no vean acción el domingo. Todo esto con miras al encuentro clave por el repechaje intercontinental frente al representante asiático el 13 de junio para poder quedarnos con el cupo del grupo D del Mundial de Qatar 2022 junto a Francia, Dinamarca y Túnez. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!